Los robos a mano armada son un problema a lo largo y ancho de Latinoamérica. En todas las latitudes, criminales equipados con pistolas están dispuestos a volarte la tapa de los sesos para obtener una magra ganancia de unos pocos billetes o para cobrar venganza por viejos odios. Es por eso que en este nuevo video de Mundo de Armas queremos analizar 4 casos que ocurrieron en 4 puntos distantes. En todos ellos, los uniformados lograron evitar el robo empleando todo el poder de su armamento. Comencemos con esta impactante entrega que nos llevará hasta las regiones más peligrosas de Latinoamérica. Esta cámara filma la entrada de un comercio barrial típico, de esos a los que de seguro ingresas en incontables ocasiones. Este local particular se encuentra en Porto Velho, un municipio y capital estatal de Rondônia, en Brasil. De repente, un auto rojo estaciona a pocos metros. Se trata de ladrones dispuestos a todo, con tal de llevarse unos pocos billetes. Una vez dentro, casi sin mediar palabras, los criminales abren fuego sobre el comerciante. El hombre estaba detrás de la caja registradora, cumpliendo con otra jornada laboral, cuando de repente su pecho fue llenado de plomo. La imagen es brutal. La vida vale muy poco cuando de por medio está la violencia armada. Lo que para ese comerciante inició como un día normal, se transformó en una pesadilla. Pero había un detalle que se escapó al accionar de los delincuentes. Este hombre, este sujeto de musculosa gris, no era un simple cliente. Era un policía de civil que portaba su armamento reglamentario debajo de su vestimenta. De repente, sacó su pistola y emprendió un enfrentamiento salvaje con los delincuentes. La estructura del comercio quedó destruida. La balacera penetró por las paredes, dejando una imagen sacada directamente de una película de acción. El oficial logró repeler los ataques de los criminales. Sabía que el dueño del local aún estaba resistiendo, pese a los impactos recibidos en el pecho. Había chances de salvarle la vida, pero en simultáneo debía hacer justicia atrapando a sus atacantes. Luego de un intercambio de disparos, los agresores escaparon en el mismo auto rojo en el que arribaron apenas minutos antes. Afortunadamente, ninguno de los impactos de bala atravesó órganos vitales y el dueño del comercio pudo recuperarse de manera satisfactoria. Pero esto aquí no termina. La historia tiene un giro más. Según las investigaciones policiales, todo indica que el crimen fue un ajuste de cuentas. Una venganza, ya que meses antes del ataque el comerciante había matado a puñaladas a un delincuente para defender a su hijo, quien fue baleado en el mismo lugar. Esto da cuenta del nivel de criminalidad que se vive en Brasil y cómo las calles fueron dominadas de a poco por pandillas armadas a las que no les tiembla el pulso a la hora de asesinar. Ahora, pasemos al siguiente caso, el cual ocurrió en Tijuana, Baja California, México. El video que acabamos de ver corresponde a una cámara de vigilancia callejera. El 6 de enero de 2024, alrededor de las 12:54, este aparato registró el momento en que una pareja de policías aparcaba su vehículo frente a su vivienda. Se trataba de 2 agentes del área de inteligencia de la Fuerza Municipal, un equipo fundamental a la hora de combatir el crimen organizado en la región. Ten en cuenta que Tijuana es un punto caliente donde operan numerosas células delictivas a cargo de algunos de los capos narco más peligrosos. Es por eso que la policía cuenta con su propio grupo de inteligencia para recabar información clave en esa lucha contra el narcotráfico. Ahora que nos pusimos en contexto, regresemos a lo que le ocurrió a esta pareja en enero de 2024. Cuando los tripulantes de la camioneta descendieron, un segundo vehículo entró en escena, cortando su camino para evitar la huida. Se trataba de un grupo de sicarios que habían sido enviados para acribillar a los uniformados. Es increíble cómo los disparos impactan en la parte superior de la camioneta.
los agentes lograron cubrirse de la agresión y responder al ataque con sus pistolas reglamentarias. La única forma de sobrevivir a una emboscada semejante es aturdir al enemigo con el volumen de fuego. Es por eso que los oficiales descargaron sus plataformas 9 milímetros hasta que los sicarios retrocedieron algunos metros a bordo de su carro. Aún así, la balacera continuó por varios segundos. Finalmente, el grupo de atacantes huyó de la inquebrantable postura ofensiva de la mujer oficial. Afortunadamente, ninguno de los dos policías que fueron atacados recibieron heridas de gravedad, pero sí tuvieron que pasar una temporada en el hospital para recuperarse del shock. En cuanto a los criminales, su saldo no fue tan positivo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los sicarios abandonaron el auto y a un compañero muerto a unos pocos cientos de metros de la balacera. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad del criminal fallecido, ni la agrupación delictiva a la que pertenecía. Se trataba de un simple pistolero, sin rango ni peso. Es por ello que resulta difícil unirlo a alguno de los cárteles importantes que se disputan el territorio en Tijuana. El asesinato de policías es una problemática muy grave en México. Para tener una referencia clara, en los primeros 4 días de 2024 se reportaron 3 asesinatos de oficiales, 2 en el Estado de México y 1 en la ciudad capital. Se trata de una tendencia creciente que se mantiene desde años pasados. De acuerdo a cifras de la organización Causa en Común, en todo el 2023 se documentaron los asesinatos de 412 policías en todo el país, lo que representó un 2% más al total de víctimas contabilizadas en 2022. Para el siguiente caso, tenemos que viajar miles de kilómetros para enlazar Tijuana con Bahía, en Brasil, más precisamente en la región de Camacari. Allí, en los últimos días de diciembre de 2023, ocurrió un salvaje robo en un restaurante. Era de noche. Las familias de la región estaban disfrutando de una cena cuando, de repente, arribaron asaltantes armados a bordo de motocicletas. Uno de los delincuentes sacó un arma de fuego de su ropa para amedrentar a los comensales. El sujeto le ordenó a las personas que ingresaran en el establecimiento para hacer un robo con mayor tranquilidad. Más allá de alguna protesta, la mayoría de los presentes accedió a las demandas. Pero, al igual que en el primer caso, había un factor que el delincuente ignoraba. En el lugar estaba presente un policía retirado, listo para regresar al ruedo. Los disparos del policía retirado fueron precisos y dejaron fuera de combate al delincuente. En la calle quedó el cuerpo del agresor tendido, sin movimiento. Al cabo de unos minutos, arribó un motoquero que el exfuncionario supuso era un asociado del criminal muerto. Trató de emboscarlo, pero simplemente se trataba de un civil que se aproximó para brindar ayuda luego de escuchar los disparos. Finalmente, la policía llegó a la escena del crimen para llevarse los restos del agresor fallecido. Hasta el día de hoy, no hay información respecto al resto de los delincuentes, solo que el pistolero anónimo que detuvo el asalto fue exonerado de cualquier cargo. Su accionar fue reivindicado por las autoridades de Bahía y por el público de redes sociales, que celebró su rápida reacción. Sobre el último caso que analizaremos en este video, no existe información precisa respecto al lugar donde aconteció el crimen. Muchos usuarios en Internet señalan que se trataría de Brasil, pero solo son especulaciones que parten de los altos índices de violencia que acontecen en la nación carioca. Más allá de ese dato faltante, sí podemos afirmar que sucedió en los últimos días de diciembre de 2019, en un comercio relacionado al préstamo de dinero. En las imágenes captadas por cámara de seguridad, se puede ver a un sujeto de musculosa blanca y bermudas rojas siendo atendido por la cajera del local. También se encontraba una persona mayor que esperaba su turno. Más adelante veremos su reacción ante la violencia desatada. En ese momento, una tercera persona se acercó al mostrador.
Llevaba buzo negro, la cabeza tapada por la capucha y un arma de fuego en su mano. De inmediato, el delincuente le apuntó a la cajera ordenando la entrega del dinero. El agresor no estaba solo. A través de las imágenes captadas también se podía ver afuera, en la calle, a dos cómplices. Al detectar que el cliente de musculosa y gorra había sacado una pistola de su ropa, ambos secuaces salieron corriendo, alejándose del comercio. Pero el delincuente que estaba frente a la cajera no se percató del peligro inminente. Así, el comprador disparó en diversas ocasiones en contra del hombre que entró a robar el establecimiento. Fueron impactos a quemarropa, muchos de ellos directo a la cabeza. Una ejecución perfecta. El ladrón cayó muerto al instante. Junto al cadáver inerte, el anciano que estaba esperando su turno para ser atendido se tomaba la cabeza, impactado por lo que acababa de ver. Incluso sabiendo que su vida corría riesgo por las acciones del delincuente, ver desde primera fila cómo se acaba con una vida debe ser algo horripilante y traumático. El accionar del cliente asesino dividió la opinión en redes sociales. Por un lado, hubo quienes lo tildaron de héroe y justiciero, afirmando que estaba en peligro la integridad de la cajera y del resto de las personas presentes. Para otros, su reacción fue demasiado extrema y eligió conscientemente fusilar a un criminal a quemarropa, cuando podría haberlo abatido sin recurrir al uso de la fuerza mortal. Como se o homem da Rocan tivesse aí porque quer. Já lá jogou o capacete na Rocan. Jogou o capacete. Caiu. Ah, meu Deus, a árvore. Lo que acabas de ver es una feroz persecución entre dos delincuentes y un policía en las agitadas calles de São Paulo, Brasil. Una vez más, las ciudades se convierten en escenario de un enfrentamiento brutal y a toda velocidad. En este nuevo video de Mundo de Armas, recorreremos el continente americano para revivir 3 impactantes casos de persecución y tiroteos en plena vía pública que terminaron muy mal. Estos fueron grabados en tiempo real desde helicópteros y cámaras corporales policiales. Sus imágenes son tan reales como violentas. Hoy sentirás en primera persona la tensión y la adrenalina de ser un agente en pleno uso de su fuerza. Así que ponte el chaleco antibalas y prepárate para patrullar las calles. La acción comienza ahora. Las calles de Jardim São Luís, al sur de São Paulo, se encontraban tranquilas y apacibles aquel martes por la noche. Los comercios de la zona aún abiertos. Los transeúntes regresando a sus casas luego de una extenuante jornada laboral. Nadie se esperaba la brutal escena que estaban por presenciar. 2 adolescentes rompieron la quietud del barrio al robar una motocicleta que se encontraba estacionada en una vereda residencial. Los ladrones lograron su objetivo rápidamente y huyeron de la escena ante la horrorizada mirada de los habitantes de la localidad, quienes inmediatamente dieron aviso a la policía. Refuerzos motorizados se encontraban en la zona y no tardaron en arribar al lugar. Así empezó la cacería. A toda velocidad, los ladrones sorteaban autos, peatones y edificios, acelerando por las avenidas de São Paulo. La policía motorizada estaba cada vez más cerca, mientras que desde un helicóptero monitoreaban cada movimiento de los criminales. Largos minutos se sucedieron con adrenalina por las nubes. En una rápida maniobra, los delincuentes habían logrado perder a la mayor parte de la policía militar que venía tras sus pasos. Pero cuando los delincuentes pensaron que estaban a salvo y que podían evitar la prisión por su violencia desmedida, la luz de la justicia alumbró en la oscuridad. Un agente, a pesar de sus trucos, los perseguía como un cazador a su presa. El agente estaba cada vez más cerca, pero no lo tendría tan fácil. Los ladrones avanzaban peligrosamente en medio del tráfico,
poniendo en riesgo al resto de los transeúntes. La situación era frenética. El oficial tenía que alcanzar cuanto antes a estos delincuentes, que estaban determinados a salirse con la suya y tomarían medidas desesperadas para lograrlo. Cuando la cercanía entre la ley y la delincuencia se estrechaba peligrosamente, uno de los adolescentes, desesperado, arrojó su casco al policía, intentando desestabilizar su vehículo y hacerlo caer. De esa manera, pensaban que podrían escapar, pero su inexperto truco falló. El lanzamiento no alcanzó más que para hacer cosquillas a la gente, pero a su vez, lo cambió todo. Antes de este hecho, los ladrones no enfrentaban cargos de alta gravedad, pero ahora habían cruzado una línea muy sensible. Agredieron a un oficial, y este no se quedaría de brazos cruzados ante la amenaza. La autoridad respondió con 2 tiros al ras del suelo, dando a los agresores un poco de su propia medicina. Rápidamente, ambos delincuentes cayeron al piso. El oficial levantó su arma reglamentaria. Sin dudarlo, apretó el gatillo. No una, sino 4 veces. Los fogonazos iluminaron la oscuridad de la noche. Esos estallidos certeros se encargaron de inmovilizar a los delincuentes definitivamente, haciendo posible una detención segura para el policía. La odisea para el oficial había acabado, pero para los adolescentes estaba lejos de terminar. Fueron asistidos por personal médico inmediatamente y llevados al hospital de Campo Limpo. Sus heridas habían sido leves. Uno tuvo 2 disparos superficiales en la pierna, mientras que el segundo solo sufrió los golpes de la caída. El experimentado oficial había pensado muy bien sus tiros para lograr su objetivo: intimidar y detener a los delincuentes. Ambos fueron dados de alta una semana después del siniestro. Si bien los resultados de su proceso legal nunca se difundieron públicamente, es probable que su condena no fuera alta, ya que este había sido su primer encontronazo con la ley. Lo que es seguro es que, luego de esta primera experiencia, los jóvenes lo pensarían muy bien antes de volver a cometer un crimen. 10 de julio de 2024, Los Ángeles, Estados Unidos. La mañana de aquel día ya había comenzado con problemas en la oficina del sheriff de Los Ángeles. La policía había recibido una denuncia de robo de automóvil en el este de la ciudad. Todas las unidades comenzaron a circular por la zona buscando un Toyota Camry gris de 4 puertas. Mientras los oficiales recorrían las calles, desde la central monitoreaban las diferentes cámaras de seguridad con el fin de hallar el vehículo. Finalmente, alrededor de las 2:20 p.m. lo encontraron. El vehículo estaba siendo conducido con total normalidad por una calle comercial. El ladrón no tenía idea que estaba siendo perseguido, ni mucho menos de cómo terminaría aquel fatídico día. La policía activó la sirena de la patrulla y le hicieron señas al conductor para que se detuviera. El vehículo frenó al instante, pero esa fue toda la colaboración que recibieron los agentes. El ladrón se atrincheró con el auto encendido y desoyó las órdenes de los oficiales. Stop the car! Move forward a little bit. Los agentes, sin obtener respuestas, decidieron aproximarse para bloquear su salida. Pero el hombre velozmente dio marcha atrás, chocó contra la patrulla del departamento del sheriff y se dio a la fuga. Los oficiales no podían creer lo que sucedía. De un momento a otro, la violencia había golpeado a sus narices. La guerra había sido declarada. Hey, break, we're being a vehicle pursuit 245 on the deputy southbound making out for Whittier. Los agentes iniciaron una persecución frenética por la autopista 710. Avanzaban siguiendo de cerca al vehículo fugitivo con las sirenas encendidas. Si bien el conductor intentaba perder de vista a sus perseguidores, pronto se vio atrapado en un tumulto de tráfico. Pero el sospechoso estaba determinado a continuar en libertad, y poco le importaban la vida y la seguridad de aquellos civiles que lo rodeaban.
El joven aceleró, chocando a otros conductores que se encontraban en su camino y siguió con su carrera mortal. La patrulla volvió a retomar la persecución. El ladrón estaba fuera de control. Había entrado al campus de la Universidad Estatal, lo que podía convertir eso de un momento a otro en una verdadera tragedia. De repente, los oficiales sospecharon que no era su conducción errática lo que lo volvía tan peligroso al misterioso ladrón de coches, sino algo más. He's reaching. He's reaching. Took another stop at Bonesounds. He keeps reaching with his right hand towards the center console and right seat. Era claro que el peligroso delincuente estaba dispuesto a todo, y los oficiales no se arriesgarían a averiguar qué era lo que el hombre buscaba en su guantera. La feroz persecución continuó hacia el área de Pico Unión, donde el tráfico volvió a detener al auto robado. Pero esta vez no tendría tanta suerte como la primera. Yes, crash. Into the light pole. He's crashed into a light pole. Trying to put it in reverse. He's reversing into the black and white. La fallida maniobra del criminal dejaba en claro que jamás sería un buen aspirante para la saga de Rápidos y Furiosos. Finalmente, el intento de escape de este rebelde sin causa había llegado a su fin. El ladrón sabía que esta vez no había espacio para huir. Desesperado e ignorando la oscura realidad que se le presentaba, siguió apretando el acelerador, intentando en vano salir de su posición. He's flooring it. Backing into the black and white, not going anywhere. Car smoking, he's done. He's done. Desde la perspectiva aérea, parecía que este sería el fin de esta jornada de furia y velocidad. Pero desde abajo, la situación se veía muy diferente. Finalmente, el sospechoso pareció hallar lo que tanto buscaba en su guantera. Oh, they're shooting! Shooting rounds into the rear windshield. Los agentes reaccionaron con rapidez. El fuego disparado fue brutal. 11 tiros fueron emitidos, 5 de los cuales impactaron en los vidrios del automóvil, dejando el cristal hecho añicos. Las autoridades se apresuraron a sacar al sospechoso del vehículo y comenzaron maniobras para contener las hemorragias hasta que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo llevó al hospital para intentar salvarle la vida. Pero era demasiado tarde para este delincuente evasor de la justicia. Veamos ahora la cámara corporal de un oficial que fue parte del operativo. Stop the car! Stop the car! Stop the car! Hey, get cover! Pressing the gas! Hey, you're pressing the gas! Prepare. Este caso sacudió las calles de la ciudad y tuvo como desenlace la muerte del delincuente, quien fue identificado como Luis Flores, de 19 años. El joven murió 6 días después debido a las heridas, dando por finalizada su vida delictiva y dejando una mancha sangrienta sobre Los Ángeles. 27 de septiembre de 2024, Illinois, Estados Unidos. La tarde corría con normalidad en la región de Plano, cuando la policía local recibió un inquietante llamado. Un hombre, identificado como Russell Novak, de 70 años, dio aviso al 911 de que había notado la falta de una de sus armas personales, escondida en un lugar oculto en su vivienda. Mientras la operadora le hacía las preguntas correspondientes, algo inquietante sucedió del otro lado de la línea. All right, so we're going to go ahead and have our officer. Hello? La declaración quedó interrumpida. Mientras la operadora escuchaba atenta, el grito del hombre preso del pánico le heló la sangre. Acto seguido, un fuerte estruendo y por último, un silencio sepulcral.
La atónita joven dio aviso enseguida a los agentes de la policía de Plano y pronto las autoridades se encontraban en el lugar. La puerta frontal estaba abierta y la situación no lucía alentadora. Lentamente entraron, preparados con sus armas para someter a cualquier peligro que se les apareciese. Pero no había nadie en la casa. Nadie, salvo el cuerpo sin vida de Russell Novak, que yacía en el suelo con el teléfono aún en su mano y varios disparos sobre su cuerpo. Poco antes de las 18:45, los refuerzos llegaron al lugar para prestar su colaboración. Pero ni siquiera tuvieron tiempo de entrar a la casa. La acción los encontró cara a cara. 601 garage door just opened. Vehicle started in the garage. Hey, please stop! 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 Got a 28 Edward Bravo, Edward Boy 20606, 20606. Stop! ¿Quién era el conductor de aquella camioneta verde que huía de la escena? Imposible saberlo. Pero algo era obvio. La actitud del sujeto era claramente sospechosa y era muy probable que estuviera involucrado en el homicidio del anciano. En el acto se inició una feroz persecución. La carrera fue larga y a medida que avanzaba, la tensión se incrementaba. Los policías sabían que no tenían margen de error. Debían detenerlo de forma urgente. No solo estaba ocasionando disturbios en la vía pública, sino que podía ser la única pista para resolver el misterioso crimen. We're still eastbound 34, we're approaching Bristol Ridge Road. Speeds are going to be 55 miles per hour. Subjects possibly armed and dangerous due to the home invasion. El presunto homicida los hizo recorrer más de 25 kilómetros, yendo desde Plano hasta Yorkville y finalmente arribando a Aurora. Cuando se encontraban en la intersección de la Ruta 34 y Eola Road, un semáforo detuvo por fin a la camioneta verde, en un lugar lleno de civiles que conducían ajenos a lo que estaban por presenciar. Al encontrarse en esa situación, el sospechoso bajó de su vehículo y la policía hizo lo mismo, aprontándose para arrestarlo de una vez. Pero el hombre no bajaba con la cabeza gacha como esperaban, sino con la frente alta y un arma en sus manos. El enfrentamiento fue corto, pero letal. Los agentes refugiados tras sus patrullas respondieron al fuego de la escopeta que portaba el delincuente. Un disparo fue suficiente para que el criminal cayera abatido al piso. Los oficiales le prestaron atención médica inmediatamente. El joven, cuya identidad no trascendió en ese momento a la prensa, murió a causa de sus heridas en el hospital Rush Copley. Sin embargo, a los pocos días de su fallecimiento, rompiendo con el silencio mediático que circundaba el caso, la ex esposa de Russell Novak dijo al canal de televisión ABC7 que quien se había dado a la fuga en la camioneta verde tras asesinar a Novak era nada más ni nada menos que su hijo Nicholas. Si bien esto generó un gran revuelo, los verdaderos motivos del crimen quedaron ocultos entre las cuatro paredes de esa casa de Illinois. Hoy hemos visto cómo la policía se esfuerza día a día en proteger sus jurisdicciones cuidando a los ciudadanos y eliminando las amenazas para la sociedad. Con intervenciones como estas, queda claro que los delincuentes tendrán que pensarlo 2 veces antes de meterse con las fuerzas de seguridad. Cuatro amigos viajan en una camioneta rumbo al estado de Puebla, cuando de pronto se encuentran con una piedra de gran tamaño en la carretera. El conductor no logra evitarla y acaban con una llanta dañada. No les queda más opción que detenerse a una orilla para solicitar ayuda al seguro. $72500-12196. Ok. ¿Cuánto? Lo que no saben
es que esto no ha sido un accidente. Alguien se acerca por detrás. Tranquilo, no, espera. Ponle pi. Tranquilo. Sí me dio, no mames, sí me dio. La piedra era simplemente una trampa de los delincuentes para que la camioneta se detuviera. Frente al intento de escape por parte de las víctimas, el asaltante abre fuego de manera despiadada. Necesito una ambulancia. Me acaban de asaltar. Por favor. Aún con la camioneta dañada, los 4 tripulantes logran huir y llegar a una zona de servicios para revisar si el conductor estaba bien. Afortunadamente había sido solo un susto. Tranquilo, Kevin. ¿Dónde sientes el golpe? O sea, aquí, con mi dedo. No tienes nada. Por suerte, la bala no llegó al cuerpo de la víctima. Simplemente quedó alojada entre su ropa. Un gran alivio para el joven, luego de haber pasado una noche llena de adrenalina. Una persecución digna de una película de acción se volvió realidad en las calles de Puerto Vallarta, Jalisco. Una camioneta impacta contra otros vehículos, pero nada la detiene. Detrás, varios patrulleros de la policía siguen de cerca a este prófugo. Pero todo había comenzado minutos antes, cuando el sospechoso fue denunciado por una riña doméstica. Y al momento de llegar, las autoridades enloqueció. Oiga, van a venir por él. Luego de enfrentarse al policía, el sujeto sabía que sería detenido. Así que tomó su camioneta y escapó, dejando caos a su paso. Finalmente, el vehículo, dañado por varios choques durante la persecución, fue acorralado por varias unidades de la policía y el hombre acabó en prisión por agresión, desacato y golpes a la autoridad. Afortunadamente, en esta escena digna de Rápidos y Furiosos, ninguna persona resultó herida. Dale, métete acá de este lado, para desmadrarlo, güey, métete de este lado, güey. Métete de este lado, métete de este lado, güey. Un camión robado, un cerco de seguridad y una intensa persecución. Dale, Cesarí. Ya, dale. Métete más, calle. Dale. El enorme vehículo con tráiler había sido sustraído en el estado de Hidalgo. Y luego de tomar conocimiento del hecho, las autoridades pusieron en marcha un anillo de seguridad en los alrededores. Cuando la policía vio el camión, intentaron detenerlo, pero los 2 delincuentes a bordo aceleraron para intentar escapar. Numerosas son las patrullas que se encuentran en una persecución a toda velocidad por sobre la autopista México-Pachuca y los disparos se hacen escuchar. Que ya no le des.
Las ruedas del vehículo explotan por las balas y el conductor acaba por perder el control. Luego de estrellarse, las autoridades consiguieron detener a los delincuentes bajo los cargos de robo, daño a la propiedad ajena y portación de armas. Este ladrón trabaja en exceso para robarse este auto clásico en las calles de Colonia Santa Cruz, Los Ángeles, en Puebla. Pero luego de mantener una lucha cuerpo a cuerpo con la cerradura, se declara victorioso. Sin embargo, el auto tiene otros planes para su ladrón. Tras varios minutos sin poder encenderlo, el ladrón quiere escapar, pero la puerta ahora se encuentra trabada. El desesperado criminal ha sido derrotado por el antiguo automóvil. Y luego de romper la ventana para escapar, huye como si lo persiguiera un fantasma. El fantasma del fracaso. Dame tu teléfono igual. La cámara de seguridad de una pastelería en el municipio de San Francisco de Campeche captó el momento en el que un ladrón entra al establecimiento amedrentando con palabras a la empleada, a quien toma desprevenida y exige el dinero de la caja y su teléfono celular. Pero esa no será la mayor sorpresa del día. Cuando el delincuente cruza detrás del mostrador para buscar el dinero y objetos de valor, la mujer toma el control de la situación. ¿Dónde está? ¿Dónde? El criminal busca una salida alternativa, pero su esfuerzo solo sirve para entender que se encuentra completamente atrapado. Y lo único que puede esperar es a que llegue la policía. Tranquilo, viejón, a la venta, ¿eh? Celular y cartera móvil. Un camionero avanza en el tráfico de la autopista Tinaja-Cozoliacaque, cuando de pronto se ve sorprendido por un ladrón que comienza a apuntarlo desde la ventana. Las cámaras de seguridad del vehículo captaron la tensa situación. ¡Móvele! ¡A la verga! La cartera, cuidadito, párate a la verga. El celular. Viene, dame el celular. ¡Cúrate! ¡Cúrate, te voy a matar a la verga! Celular. La cartera, ¡muévele! A pesar del golpe en la cabeza, el chofer resiste y forcejea con el criminal, que se impacienta y lo amenaza de muerte. No obstante, el camionero decide que hoy no será el día en el que será amedrentado por un ladrón de poca monta. ¡Muévele a la verga, viejón! ¡Muévele, hijo de tu puta madre! ¡Aquí no da! Luego de conseguir desabrochar su cinturón de seguridad, el hombre huye y el delincuente se da por vencido. Ha perdido este duelo y prefirió irse antes de ser atrapado. Finalmente, el chofer pudo solicitar auxilio a las autoridades y fue trasladado al hospital, donde fue asistido y se recuperó rápidamente. Tranquila, toma el dinero.
Dos trabajadoras de una carnicería en Tuxtla Gutiérrez son abordadas por un delincuente armado. El criminal ha saltado el mostrador y se muestra amenazante mientras reclama el dinero recaudado de la jornada. De pronto la tensión se eleva y comienza la agresión. Las empleadas se enfrentaron valientemente al criminal utilizando los enormes cuchillos de la carnicería. De esa forma consiguieron ahuyentar al agresor armado, quien acabó corriendo temeroso para no convertirse en picadillo. La autopista Puebla-Orizaba fue testigo de un acto heroico. A la altura del municipio de Palmar de Bravo, un camionero que transitaba por la carretera observó cómo un grupo de criminales abordaban al chofer de una camioneta para robarle. Sin dudarlo, su instinto justiciero salió a la luz. El hecho fue grabado por la cámara instalada en el camión, la cual muestra cómo el conductor aceleró en dirección a los delincuentes, obligándolos a retirarse. Consternados por no poder cumplir con su objetivo, varios disparos fueron ejecutados contra el tráiler, pero no consiguieron dañar al héroe del camino. En conclusión, estos casos nos demuestran que en ocasiones, los asaltos más violentos pueden acabar con las victorias más heroicas o los desenlaces más cómicos. En definitiva, el mal no siempre gana. Si te gustó este video, te esperamos para reencontrarnos en nuestra próxima entrega de Mundo de Armas.